Soy Alberto Muñoz, originariamente soy de Cádiz, lo que pasa que me ha pasado un poco que, como a tanta gente de tantos sitios, que estuve 17 años allí y luego he estado un poco en todas partes. Empecé a producir obra aquí cuando llegué a Madrid y mediante unos amigos de repente me regalaron una caja de acuarela hace, no lo sé, pues 15, 16, 17 años, una cosa así, y así empezó un poco todo y gracias a esa caja de acuarela Que no había trabajo con que no había acuarela. trabajado nunca, que nunca había pintado tampoco en serio, empecé a probar. Porque tú empezaste antes más con la cerámica, con el No, vidrio. inicialmente yo empecé a pintar y de hecho las primeras series de obras que yo produje fueron acuarelas. De hecho, ahora sí un poco la vuelta al origen, de hecho. Sí que es verdad que hace unos años estuve en Barcelona porque quise formarme un poco como artista y como artesano también. Y allí estudié artes aplicadas al muro, que me permitió al final explorar muchísimas técnicas porque son artes aplicadas a la arquitectura, una, es un arte, ¿no? Uno de los artes que más me interesa. Y entonces empecé a tocar el vidrio, la vidriera, la cerámica, el mosaico. Y ahí sí que estuve explorando un poco quién era yo más allá de el dibujo que yo hacía o la acuarela que yo hacía. Pero luego sí que es verdad que habiendo explorado y habiendo encontrado, habiendo llegado a conclusiones que me interesaban mucho, hay algo que siempre vuelvo a la pintura y a la acuarela en concreto como técnica. Ahora estamos exponiendo una de tus exposiciones, Ujú, pero es una exposición individual, te has decidido por la acuarela ujú. y te has decidido por un título muy particular que se llama Una línea está dividiendo el mundo en dos. ¿Nos puedes explicar un poco? Em, una línea está dividiendo el mundo en dos viene de una serie de escritos que tenía Eduardo Chillida. A mí me gusta mucho no solo el practicar lo más técnico y laborioso del arte, sino también me gusta mucho leer sobre la filosofía de producir arte porque es un acto filosófico, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy. Creo que ahí él reflexionaba sobre el acto de dibujar y el peso que tenía simplemente una línea en comparación con un punto y me pareció bellísimo. Yo es un libro que he leído, es un libro de entrevistas con él que he leído y que me ha emocionado profundamente porque de repente ha puesto palabras a sensaciones abstractas que me parecían de una belleza que no había logrado yo nunca intelectualizar. Entonces me pareció precioso y justo creo que tenía que ver con, con el acto del fragmento, ¿no? Y cómo separamos o cómo se separarán las obras en pequeños, en elementos más pequeños. Dentro del contexto de la exposición que tú Sí, querías preparar. sí, sí, sí. Em, em, el proyecto aborda la fragilidad constantemente de la memoria. ¿De qué manera el uso de la acuarela contribuye a transmitir esa idea? Yo creo que la acuarela ha sido siempre una técnica que ha sido considerada menor, de hecho. Um, ha estado asociada más al bocetaje y a los pasos previos a lo que se consideraba pintura por derecho. Y además también ha estado relegada a un ámbito más femenino muchas veces. Um, sin embargo, creo que es bastante contradictorio, es bastante paradójico, porque creo que la acuarela tiene unas propiedades físicas y matéricas que no tienen que ver con ninguna otra cosa. Probablemente a ti te habrá pasado que hayas visto cuadros en acrílico y en óleo y no sabías realmente qué era, si era acrílico, si era óleo, y daba un poco igual porque tenía un carácter pictórico. Pero sin embargo tú ves una acuarela y sabes identificar, Sí, tú y aunque no tenga cualquier escultura. persona, efectivamente, cuál es la técnica. Y además a mí me gusta trabajarla de una manera que enfatice lo matérico de la acuarela. Podemos muchas veces irnos a algo más técnico,
pero a mí me gusta expandirlo, ¿no? La acuarela al final es pigmento con agua y yo quiero que se vea la presencia de lo que estuvo o donde estuvo el agua. Quiero que quede patente el hecho de los charcos que yo he generado, cómo eso afecta al propio pigmento. Y, y quería darle un carácter de pintura, de algún modo, ¿no? Muy matérico, siendo una técnica que tampoco te lo permite del todo. Entonces, creo que he estado ahí como un funambulista intentando encontrar un lenguaje que a mí me interesase como artista y que además yo pudiera controlar de alguna manera. Pero sí, ha sido, creo que es una técnica ambigua, entonces no es una técnica contundente. Entonces creo que se ve luego en la obra lo delicado pero y lo bruto a la vez. No sé, está un poco ahí entre eso, haciendo malabares, ¿no? Con conceptos en principio antagónicos. No. Hay una frase que en la primera charla que tuvimos tú y yo, que no se me sale de la memoria, que decías que cuanto menos insistida esté, más brilla. Me llama mucho la atención porque tú dices que cuanto más insistes, más definido es, y de la otra forma está más diluido. Cuéntame un poco sobre esa frase. Y repítemela. Un acuarelista muy purista te dirá que una buena acuarela tendrá 1, 2, 3 capas como mucho, que no debe insistirse. Porque es verdad que jugamos con la transparencia y en el momento en el que cuanto más materia pongamos y más insistamos, menos transparente va a ser, más opaca va a ser y menos brillo va a tener eso que vemos. Realmente en la acuarela la luz te la da el propio papel. Entonces, cuanto menos tapes el papel, más va a brillar. Hay algo muy técnico y muy simple que es eso, el jugar con la transparencia y no insistirlo. Pero creo que también muchas veces, a mí me parece que el virtuosismo técnico a veces juega a la contra de lo emocional y de la propia mano del artista. Y a mí me gusta ver cuando un artista deja una obra o produce una obra que muchos podrían considerar que está inacabada, porque ahí nos movemos en una abstracción que sí que es personal y que tú ves un Sorolla y ves sin compararme yo con Sorolla, y ves un cuadro maravilloso que es prácticamente abstracto y sin embargo te alejas y lo ves perfectamente y entiendes la luz, porque la luz es algo abstracto también. Entonces, me gusta el dejar que la propia técnica también haga y se expanda de manera libre para que la figura surja, no que yo tenga que acotarla demasiado. Entonces creo que es un poco ambiguo todo lo que te puedo decir, pero en mi experiencia el acto de pintar acuarela es bastante ambiguo en sí. Cogiendo tal hilo de lo que me acabas de contar, hubo otra cosa que me dijiste que me llamó también mucho la atención, que es una técnica un poco como olvidada o no muy apreciada, pero sin embargo que es una técnica muy complicada. Sí, sí, sí. Es bastante vox populi dentro de los pintores que la acuarela es si no la técnica más complicada, pero el hecho de que no tienes margen de error. No puedes equivocarte porque el error siempre va a quedar registrado en la obra final, porque jugamos con transparencia. Yo cuando he trabajado con otras técnicas sí que he podido tapar un error, con la acuarela no se puede. Y sin embargo, por el hecho de haber estado asociado a técnicas menores, a lo femenino, al papel, que también es un medio que se ha considerado históricamente menor, es una técnica que está en cierta manera denostada, pero a la vez que es muy apreciada, ¿no? Por parte del ojo técnico. Entonces sí que se mueve de nuevo en un equilibrio ahí de muy complicado técnicamente, pero tampoco especialmente apreciado. Sin embargo, ha sido el lenguaje donde yo he encontrado un lenguaje propio y es donde me he sentido cómodo. Hubo otra cosa que me dijiste referente a la acuarela, que hace referencia a las mujeres que bueno, tú te has criado con tu abuela, muy rodeado de mujeres, ¿no?
que también como un pequeño homenaje, un poco una técnica que se asociaba inconscientemente a la mujer. Sí, 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 sí. El... Bueno, de hecho, creo que hay todo un imaginario colectivo de la acuarela en el libro infantil, que de hecho ha sido donde las ilustradoras tradicionalmente han estado más representadas en los libros infantiles. Entonces siempre se ha asociado un poco más a lo doméstico, ¿no? A la señora que pintaba acuarela y pintaba bodegones o pintaba jardines o marinas en su casa. Y no sé si el hecho de haber estado siempre en contextos más femeninos por el no haberme sentido cómodo en contextos más masculinizados ha tenido que ver con el elegir o con el sentirme cómodo dentro de esa técnica. Pero es algo que a posteriori, ¿no? A toro pasado, sí que veo un patrón y digo, pues sí que puede ser que el tipo de obra que yo he hecho hasta ahora haya sido más delicado y no tan expansivo como otros artistas más masculinos que cogen unas obras eh, con mucha contundencia, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que con esta exposición no sé si ha entrado en juego un poco la masculinidad, ¿no? Y el decir, pues, ¿qué pasa si cojo esta técnica y hacemos una obra más expansiva, que ocupe el espacio de una manera que yo personalmente no he visto en esta técnica? Y entonces también he estado explorando esa parte, ¿no? De a ver hacia dónde iba y qué podía pasar. Pero bueno, como tú bien sabes, habiéndonos tirados a una piscina que no sabíamos si estaba llena o no. Y hablando ya del concepto de la obra, hay una parte muy autorreferencial que me Ujú. ha dicho que es la primera vez. Sí, sí, yo siempre había tratado temas más generales o más sociales que sí que quizá los trataba además desde el diálogo con el otro. Y el proceso de esta obra, por lo general, ha sido el retratar experiencias y recuerdos o elementos que hay en mi vida mm, a título personal. Sí que es verdad que ha habido imágenes, que ha habido gente suficientemente generosa que ha compartido conmigo y a mí me han resonado de algún modo, y entonces son imágenes que están presentes dentro de las obras, porque sí que yo había trabajado siempre en lo colectivo y con la autopercepción, representando cómo otras personas se percibían a sí mismas, y entonces creo que eso forma parte ya de mi proceso creativo. Pero es la primera vez que trato experiencias personales, percepciones, opiniones incluso, y desde el yo más privado. Y ha sido también una manera de retratarme, ¿no? Ya no solo a mí como individuo, sino a mí como persona que habita según qué lugares y experiencias. Luego hay una parte muy generosa que nos ha regalado, que es que vas a fraccionar, Ujú. fracturar, partir, cortar tu obra. Explícame un poco eso, el por qué, cómo te lleva esa idea. a- Pues, claro, primero surgió la idea de hacer una obra grande, una obra expansiva, una obra que ocupase metros de espacio, que era algo que yo no había trabajado. Sí que había trabajado la instalación, pero ocupa el espacio de una manera completamente distinta. No había yo ocupado una pared nunca. Y, y hay una parte de mí que siempre ha sido, o que se ha preocupado porque el arte fuera accesible y, y eso se ve reflejado en que hay figuración y que trabajo la figuración, pero también se ve reflejado en que yo no tengo 5 metros de pared para tener una obra, y sin embargo disfruto profundamente de tener obra. Y entonces, al haber trabajado la obra como elementos fragmentados, sí que dije, ¿y por qué no, siendo papel, siendo una cosa, siendo un medio que sí que se permite el cortarlo y el fragmentar la obra, que ya de por sí está fragmentada realmente en mi cabeza? ¿Por qué no llevarlo a una propuesta expositiva? Porque también me parece interesante. Yo antes había trabajado el azulejo y es verdad que trabajaba el fragmento, y aunque todo componía una obra total, cada elemento era importante y cada elemento era individual. Y entonces quise trasladarlo a la acuarela.
Am, habla de paisajes que se van construyendo en cada uno de los murales de gran formato, donde hay elementos que parten cada uno, o sea, parece que no coinciden, pero luego coinciden. Háblame de un ejemplo de alguna de las que tú quieras comentar, donde convergen esos paisajes, donde aparece un perro, un pájaro. Pues hablando, por ejemplo, de Llevadme al mar, ahí sí que hay elementos más domésticos y elementos más monumentales, ¿no? Tenemos una... Llevadme al mar al final es toda una oda y una referencia, en mi opinión, evocadora, y espero que para el resto también, hacia Cádiz y hacia mi experiencia en Cádiz. Y entonces hay elementos que son columnas romanas de la ciudad de Baelo Claudia, pero también está este galgo corriendo, que también es una visión que en estos arenales que tenemos por allí es bastante común. Son playas un poco más salvajes donde vemos estas imágenes de animales corriendo. A veces son caballos, a veces son perros. Y también elementos que nos llevan al verano, ¿no? El higo, el cuenco de higos o ese abrazo en el que hay dos hombres que se funden estando desnudos. Entonces para mí era esta experiencia de lo que a día de hoy supone cuando yo voy allí, que suelo ir en periodo vacacional, y entonces es este hedonismo, ¿no? y esta especie de paraíso en el que se convierte todo aquello. El haber trabajado distintos materiales y distintos medios me ha aportado maneras de afrontar el proceso creativo de manera distinta. Sin embargo, sí que noto cierto paralelismo. Para mí, el haber modelado vidrio como lo he hecho me lleva mucho a la acuarela, porque al final jugamos a la transparencia, jugamos a, a la sutileza muchas veces, y eso es algo que me llama la atención, cómo materiales tan distintos y obras que luego en su resultado a primera vista pueden parecer muy distintas, tienen muchísimo en común. Siempre he trabajado la figuración, tanto en cerámica como en vidrio, como en pintura, pero al final cada uno queriendo mostrar algo, algo que todo el mundo pueda reconocer, sí que me aportaba o me permitía explorar eh, o llegar a conclusiones conceptuales que eran distintas. Hay algo en el... Sin embargo, ahora hablando contigo me doy cuenta de lo parecido que es. Hay algo cuando trabajas técnicas al fuego, que son elementos que metes en hornos, de impredecible, y que cualquier cosa puede salir mal y no puedes hacer nada al respecto realmente. Y eso me lleva mucho a la acuarela. Creo que es una técnica que tiene mucho que ver, ahora que lo pienso, y quizá el llegar a esas técnicas tiene más que ver con mi personalidad y cómo me gusta a mí abordar la obra que entre ellas en sí. No, justo, mira. Interesante, Sí. pero es verdad, es cierto. Y luego hay otra cosa que tú has mencionado mucho, que lo hace en el texto original, cuando empezamos a trabajar tú y yo, y hablaba un poco de que tú, o sea, te mueves o vives en un contexto muy marcado por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo influye esto en tu reflexión que has volcado en toda esa figuración y en todo? Pues para mí las redes sociales y el uso del móvil a día de hoy me parece tan omnipresente en lo que es vivir que no concibo realmente el abordar temas vitales sin que esté presente eso a día de hoy. No creo que sea un tema nuevo, creo que nos enfrentamos a los mismos temas con herramientas distintas. Para mí, yo hace un par de años hice una exposición que hablaba sobre la autopercepción, y eso las redes sociales han exacerbado muchísimos patrones que seguíamos ya. Y sin embargo también me interesaba, ¿no? Que ahora mismo somos dueños también de nuestra imagen, en cierto modo.
Entonces sí que ahí había una dicotomía que decía, somos completamente libres a la hora de representarnos y sin embargo caemos en unas imágenes que son repetitivas muchas veces. Y eso me interesa a nivel pictórico, me interesa a nivel de la representación. Yo al final hago un arte que es descriptivo en cierta manera, entonces mm, hay una contradicción que me interesa. En esa exposición sí que hice una convocatoria a través de redes sociales para recabar un número muy grande de imágenes y en esta exposición sí que hay muchas imágenes que han surgido de las redes. Yo, por ejemplo, estoy rodeado de, de artistas a los que admiro, ya sean artistas florales eh, una, hay elementos cerámicos que están presentes y que son recurrentes en varias de las obras que también están presentes y que son imágenes que o me han mandado o he pedido eh, o me han cedido de alguna manera y al final están presentes. Entonces yo siempre he hecho una especie de puzzle, ¿no? De gente me ha dado imágenes y a través de mis sesgos yo las represento de una manera. Y eso sí que ha sido una constante a lo largo de varios proyectos que he tenido. No, pero bueno, porque las redes sociales e internet están presentes en mi vida cotidiana, entonces no puedo, tampoco quiero ignorarlo, ¿no? Hay veces que es como feo ver un móvil o ver una máquina y vemos según qué máquinas, tipo televisores antiguos y decimos, uy, Dios mío, ¿qué es este armatoste? Y sin embargo a mí me gusta pues representar una impresora O un chico con un o móvil un en la chico con un mano. móvil en la mano tomando una foto. Creo que al final forma parte del imaginario como antes podían ser chicos corriendo por la orilla. O con una corona de O con una laurel. corona de laurel, claro, pues al final es un accesorio más. En vez de una tela de lino, un Tapando las peplum de manos. lino, pues un móvil y un calzoncillo de algodón. Em, hay un elemento también muy curioso que en una exposición que se celebra en el lobby de un hotel. ¿Qué te Ujú. parece a ti? O cuando yo te lo propuse, ¿qué pensamiento tuviste? ¿Qué piensas que puede ser negativo o positivo? ¿Cómo lo ves tú? Muchas veces el lobby de un hotel no es la primera idea que te viene a la hora de voy a ver una exposición de arte. Y, y entonces tampoco son en general, espacios súper bien preparados para eso. Creo que estamos también con un rara avis que el espacio es bastante impresionante, es lo suficientemente grande como para que la obra eh, tenga la posibilidad de brillar. Eh, es un espacio que además tiene exposiciones recurrentes, entonces está más preparado de lo que uno podría imaginar así a bote pronto. Pero creo que tiene muchos aspectos positivos como lo que comentábamos antes, ¿no? Para mí que el arte sea accesible y que todo el mundo pueda disfrutarlo es algo que me importa. Yo no vengo de un contexto donde el arte fuera súper importante y sin embargo me ha gustado el poder acceder a él y me ha gustado el poder visitarlo. Y hay veces que lo museístico, lo galerístico impone y no invita en cierto modo a entrar. Y el lobby de un hotel es un espacio que está en constante movimiento y que todo el mundo que está abierto 24 horas además y que todo el mundo puede acercarse y ver una obra de arte. Por ponerte un ejemplo, mi hermano va a visitar Madrid, solo va a estar un domingo y me dijo, ay, no voy a poder ver tu exposición porque es en una galería. Y le dije, no, pues vas a poder verla porque está en un lobby de un hotel. Y entonces eso de accesible y esa democratización me parece muy positiva, muy, muy, muy positiva.